Bien, entonces cualquier cosa me avisan por favor sobre la pantalla, ¿ya? El tema de hoy es ejes y planos corporales. Cuando hablamos de ejes y planos corporales es un tema muy solicitado por los maestros en las diferentes charlas que brindamos, porque aparentemente la complejidad para interpretar, pero fíjese que hay unos puntos de referencia que nos van a ayudar mucho, unas ideas clave que nos van a poder ayudar a identificar cuándo es un plano y este plano cuándo está vinculado a un determinado eje. Es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a comprender cómo se delimitan, cómo se pueden identificar en una determinada acción motriz, ¿ya? Ejes y planos corporales. ¿Qué son los planos corporales? Los planos son dividir al cuerpo en segmentos. Esos segmentos los vamos a identificar cómo pueden darse superior, inferior, ¿no? En diferentes secciones, la palabra precisa. Empezamos con el plano sagital. El plano sagital que también se le conoce como anteroposterior. Ojo, no vayamos a confundir porque hay un eje también que se llama el eje anteroposterior, ¿ya? Pero cuando hablamos de planos, vamos a hablar del plano sagital o también conocido como plano anteroposterior. ¿Y en qué consiste este plano? Dividir al cuerpo en dos partes, como ustedes pueden ver en la sección. Entonces, ¿qué partes? Derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Ya esa parte no olvidemos, por favor. Entonces, divide el cuerpo en dos secciones y acá podemos hacer algunos movimientos como la flexión y extensión. Recuerden que la flexión es a llevar, llevar el movimiento hacia la línea media del cuerpo o acercar los huesos que están a los costados de un punto articular. ¿No? Se van acercando entre sí. Disminución del ángulo entre dos huesos. Doblarse e inclinar. También tenemos movimiento de extensión, que sería lo contrario. Acá sería alejar de la línea media del cuerpo y el aumento del ángulo entre dos huesos. Cuando se va estirando el, el brazo o la extremidad o la estructura motriz correspondiente. Entonces, plano sagital o antero posterior, separar en derecha e izquierda. Es muy importante, maestro, que tengamos bien definido estos conceptos, por cuando lo llevemos a la práctica, ¿no? Con ejercicios ya tenemos que ir con esta parte ya definida. Son tres planos. ¿Cuál es el otro plano? El plano frontal. El frontal también se le conoce como coronal, frontal o coronal. Igual, divide el cuerpo en dos partes, pero acá sí en anterior y posterior. Observen, miren la imagen cómo se va a dividir. Anterior y posterior, o adelante y atrás en todo caso. Y acá vamos a encontrar algunos movimientos como la abducción y abducción. ¿Ya? ¿Qué es la abducción y qué es la aducción? AB, acuérdese de una mnemotecnia AB de abrir. Abducción es abrir o separar de la línea media del cuerpo una determinada extremidad, como lo estamos viendo en el ejemplo. Entonces, y AD hacia adentro es acercar a la línea media del cuerpo. Entonces, la abducción son movimientos hacia la línea media del cuerpo. Es el movimiento hacia el eje lateral del cuerpo, que ahora vamos a ver los ejes. Y abducción o abducción es el movimiento que se aleja de la línea media del cuerpo, acuérdense de abrir, de abrir. Y el tercer plano es el plano transversal. En el plano transversal también hay un corte. Ojo, al plano transversal también se le conoce axial u plano horizontal. Axial u horizontal es el plano transversal.
Y este tiene la particularidad de que las secciones que va a dividir al cuerpo son en superior e inferior. Es un corte transversal que se hace y lo vamos a tener estas dos partes. Divide el cuerpo en dos secciones, superior e inferior. Acá tenemos algunos movimientos como la rotación, que vamos a ver más adelante, que está vinculado también a un eje, que es el eje vertical. Ahí está, la rotación ocurre en el plano transversal alrededor del eje vertical. A continuación vamos a ver los ejes. Lo que me interesa ahorita es que esté claro los tres planos. Plano transversal, superior e inferior. Es un corte que se hace por la mitad del cuerpo dividiendo en dos partes. Ahora, el plano sagital es igual a un corte, pero divide en derecha e izquierda. Y el plano coronal o frontal divide el cuerpo en adelante y atrás. Pero esto tiene que quedar muy, muy claro. Cualquier duda, por favor, me escriben en el chat para poder responder. Ahora veamos los ejes. Los ejes ya no son secciones, sino son líneas imaginarias. Un eje corporal es una línea imaginaria que atraviesa el cuerpo en diferentes posiciones. Y es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos el eje vertical o también se le conoce como longitudinal. Ustedes verán cuando hacen el salto alto dicen, el salto vertical, porque va a describir sobre este eje, el eje vertical o longitudinal. Es una línea imaginaria, miren que pasa de arriba a la altura de la corona, de arriba hacia abajo por el centro del cuerpo. Esa es la línea imaginaria, en forma general. Esta línea se puede ir eh, transportando, se puede ir moviendo, cambiando de posición de acuerdo a la articulación que lo involucra. ¿Ya? Entonces, el eje vertical o longitudinal es cuando hay una línea imaginaria atraviesa el cuerpo. Acá podemos hacer, por ejemplo, giros. Cuando los estudiantes juegan con la hula hula y empiezan a hacer las rotaciones, están haciendo una rotación sobre este eje, sobre el eje vertical o longitudinal. Es una línea imaginaria que atraviesa el cuerpo de arriba hacia abajo y se utiliza para estudiar movimientos como la flexión y extensión. ¿Ya? Ahí están los conceptos, flexión y extensión, que eso también lo vamos a ver con precisión más adelante cuando hablamos de movimientos precisos. Por ahí vamos a encontrar la pronación, por ejemplo. La pronación y supinación. Ojo, cuando hablamos de pronación y supinación es, si hablamos de la palma de la mano, es girar la palma de la mano hacia arriba, estaríamos hablando de una supinación. O es hacia arriba o hacia adelante. ¿Ya? Y cuando es pronación, es hacia abajo o hacia atrás las manos, ¿ya? En el caso del eje vertical o longitudinal, vamos a ver una pronación y una supinación, pero en este caso, la pronación, la palma de la mano mirando hacia atrás. Y cuando la palma de la mano está mirando hacia adelante, sería la supinación. Ya, acá no puede ser hacia arriba o hacia abajo porque ahí ya cambiamos de eje. Ahí sería el eje anteroposterior que lo vamos a ver más adelante. El eje vertical entonces es una línea imaginaria que atraviesa de arriba hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son los otros ejes? Ahí está el eje anteroposterior, que también es una línea imaginaria que atraviesa el centro del cuerpo, pero de adelante hacia atrás. Por eso viene anteroposterior, antes y después. Entonces, esta es otra línea imaginaria. A esta línea imaginaria, perdón, a esta línea imaginaria, que también se le conoce como el eje sagital. Ya, no confundamos con el plano sagital. Ya, esta es el eje sagital o anteroposterior, es mucho más conocido. Atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás y se utiliza para analizar movimientos como la pronación y supinación. Claro, también pronación y supinación, pero cuando la mano está dirigida hacia adelante. Ahí está, rotar el antebrazo para que la palma quede mirando hacia abajo en pronación y supinación, la mano hacia arriba. Ahí podemos ver en el GIF cómo se va rotando la mano. Cuando va hacia abajo, estamos hablando de pronación y cuando rota hacia arriba es
supinación. Pronación y supinación. Y se está dando en el eje antero-posterior o sagital. Ahí tenemos otro movimiento que se da en el eje antero-posterior. Y finalmente el eje transversal o también se le conoce como lateral, ¿no? Va de los lados de los laterales, eje transversal o lateral. También se le conoce como laterolateral, ¿ya? Laterolateral también van a encontrar ese nombre. Es una línea imaginaria que atraviesa el cuerpo de lado a lado y se utiliza para estudiar movimientos como la abducción y abducción. Y hace rato vimos ese concepto, ¿no? AD hacia adentro, es decir, acercarse a la línea media del cuerpo, y AB, ¿no? AD, abrir, alejarse de la línea media del cuerpo. Conocido habitualmente como eje latero-lateral o eje izquierda-derecha. Se trata de un eje contenido en el plano transversal y que atraviesa el organismo de un lado a otro. A lo largo de su longitud se pueden diferenciar estructuras a la derecha o a la izquierda. Entonces, ahí tenemos el concepto del eje transversal o lateral. Entonces, miren, todas son líneas imaginarias. Una que atraviesa el cuerpo de arriba hacia abajo, vertical, otra de adelante hacia atrás, que es el antero-posterior, y ahora de un lado, de derecha a izquierda o izquierda a derecha, que es el eje transversal o lateral. ¿Ya? O lateral. Acá también vamos a encontrar movimientos de abducción y abducción. ¿Qué otros movimientos encontramos que se nos puede hacer conocidos? Protracción y retracción, ¿no? Observen en el GIF cómo se mueve la mandíbula. Cuando la mandíbula se va hacia adelante, estaríamos hablando de una protracción. Cuando va hacia atrás, es una retracción. El mismo ejemplo se trabaja con los hombros. Si nosotros llevamos los hombros hacia adelante, lo desplazamos hacia adelante y luego hacia atrás, estamos hablando de protracciones y retracciones. Elevación y descenso. Elevación es mover una parte del cuerpo hacia arriba, descenso, una parte del cuerpo hacia abajo. Son términos anatómicos. Acá, por favor, prestemos atención. Inversión y eversión. Eso también vamos a potenciar los contenidos cuando hablemos de los huesos, ¿no? Del sistema óseo. La inversión y la eversión. Inversión es girar la planta del pie hacia adentro y puede ser la planta, puede ser la zona de los falanges o la zona del calcáneo, que es el talón. El calcáneo es el talón. Va hacia adentro. Si juntamos los talones entre sí, estaríamos hablando de una inversión. Y eversión es cuando una parte del pie se va a ir hacia afuera, gira hacia afuera. Ustedes están sentados, ¿no? Están sentados con los pies en el piso. Ahora, la punta del pie, aléjalo, llévelo hacia afuera, ¿no? Ojo, no están acercando los talones, están alejando los pies. Estaríamos hablando de una eversión. Ahora, pies juntos, alejen los talones, eversión. Ahora, choquen los talones entre sí hacia adentro, una inversión. Ahora, choquen la punta de los pies hacia adentro, igual, ¿no? Inversión. Entonces, los movimientos que van hacia adentro son inversión, hacia afuera, eversión. ¿Qué otros movimientos tenemos comunes en esta parte? Dorsiflexión y flexión plantar. ¿Qué es la dorsiflexión? Es llevar el pie hacia arriba en dirección de la espinilla. En otras palabras, estaríamos sobre los talones, no una dorsiflexión o una se llama inflexión dorsal. Nos apoyamos sobre el calcáneo o el talón. Ya recuerden que el hueso del calcáneo es el talón. Y ahora, lo contrario es una flexión plantar, descender el pie. ¿Qué significa esto? De que vamos a elevar los talones. O en otras palabras, vamos a caminar sobre la punta de los pies. ¿Ya? Una bailarina de ballet, ¿qué está haciendo? Una flexión plantar. Cuando nosotros hacemos un salto hacia arriba, nos impulsamos,
al final, el último que va a tener contacto con el piso va a ser la zona de los falanges. Entonces, ahí igual, ¿no? Llegamos a estar en puntas de pie y luego nos impulsamos o despegamos del piso. Entonces, el movimiento final en contacto con el piso sería una flexión plantar. Ya entonces tenemos conceptos como protracción, retracción, inversión, eversión, dorsiflexión y flexión plantar. También tenemos las circunducciones. Un audio por ahí, maestros. ¿Qué es lo que tenemos también acá? Circunducción, ¿no? ¿Qué es una circunducción y qué es una rotación? Las diferencias. Las rotaciones generalmente se dan sobre un eje, sobre el eje vertical. La circunducción es un movimiento, del caso del brazo, por ejemplo, que tiene una característica, describe un cono, o en otras palabras, hay una combinación de una abducción, aducción, flexión y extensión. Toda esa combinación se le llama circunducción. Tiene un eje y el brazo describe la forma de un cono, que vamos a ver ahora en las preguntas. Ahí hay todo este ejemplo de que son preguntas que vinieron en el examen. Y ahí he tomado dos preguntas, los he cogido para analizar luego que vinieron en el examen anterior de profesores. ¿Por qué es importante los ejes y planos corporales? Porque gracias a esto vamos a poder comprender la estructura de la función del cuerpo. Vamos a poder ver qué eje está interviniendo en un determinado ejercicio y así prevenir algunas lesiones. No sobrecargar al deportista con algunos ejemplos como por decir una sentadilla con una rodilla que va sobre la punta del pie. Otro ejemplo también es la columna vertebral, cuando uno se encorva demasiado, también es un ejemplo para en esta parte que lo vamos a entender al manejar lo que es los ejes y planos corporales. Bien, continuamos. Nos va a servir para ver lo que es la anatomía. Nos va a ayudar a comprender mejor cómo se funciona el cuerpo y más que todo el impacto que tiene en la salud y potenciar el rendimiento. ¿Ya? Pero a ver, ¿qué es lo que me interesa ahorita? Vamos a hacer un pequeño resumen y esto por favor quiero que quede bastante claro. Ya, bastante claro. El plano sagital con los ejes, perdón, los planos con los ejes tienen una relación de perpendicularidad. Es decir, uno tiene que ser perpendicular al otro, ¿ya? El plano sagital siempre va a estar vinculado al eje transversal. Entonces, si yo tengo un plano sagital que divide al cuerpo en derecha e izquierda, imagínense como si fuera una pared que ustedes ven ahí. Esa pared que va cortando la mitad del cuerpo. Entonces, el eje es como si, a ver, imagínense que están llevando, empernando o es un clavo que lo van a poner en la pared. Entonces, el eje, en este caso, miren, va de un lado hacia el otro lado. Estaríamos hablando de eje transversal o lateral. Tal cual, como si fuese una pared. Una pared es el plano sagital porque divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Y de ese plano, ahora sí sale el eje de forma perpendicular. No se olviden, con esto van a poder resolver todos los problemas. ¿Ya? Eje perpendicular. Ese mismo principio se da en el plano coronal. Coronal, recuerden, divide el cuerpo en anterior y posterior. Es el corte que se da por la mitad de la altura del hombro y dividiendo al cuerpo en dos mitades, adelante y atrás. Entonces, si hago esto, ¿dónde tenía que ir ese clavo que estamos hablando del eje? Para poder clavar acá. Sería en el eje antero-posterior o sagital. Miren la forma como está acá. Hay una línea que cruza, que está a la altura del plano, pero hacia el otro lado, perpendicular, encontramos al eje. Y el eje vertical, miren que divide el cuerpo en superior e inferior, entonces ahora ¿dónde tendría que ir el clavo? Arriba, no de arriba hacia abajo. Miren, está relacionado con el eje vertical. O sea, el plano transversal
está vinculado con el eje vertical porque el eje vertical es perpendicular al plano transversal, ¿ya? Esta relación es determinante para poder identificar los movimientos y cuál es el plano y cuál es el eje. Este trabajo se va a complementar el día de mañana porque mañana vamos a hablar de articulaciones. Plano sagital. ¿Con qué se relacionaba? Con el eje lateral. Ejemplos. A ver, un ejemplo de este movimiento. Imaginen imagínense con mancuernas. Vamos levantando los pesos, las mancuernas que estamos llevando hacia adelante. Entonces tenemos las pesas o las mancuernas en la mano y acercamos hacia el hombro y luego bajamos. Subimos hacia el hombro y luego bajamos. Si ustedes están haciendo este movimiento de flexión y extensión, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? A ver, cuando empiezo a mover la pesa, ¿qué es lo que va a pasar acá? ¿Sobre qué eje está rotando? No sé si me lo pueden escribir en el chat, maestros. ¿Sobre qué eje? Imagínense acá. O qué parte del cuerpo es el que empieza a, está haciendo el movimiento principal. Miren, ahí me estoy colocando de perfil. Sería a la altura del codo, ¿verdad? El codo está haciendo ese movimiento y muy bien ahí, por el maestro coloca, sería en el eje transversal de un lado a otro, de derecha a izquierda. Sobre eso se puede mover. Imagínense como si fuera un engranaje, ¿no? Si yo quiero mover tengo para mover, no sé, tenemos ese engranaje, un tornillo, un perno está, para que se pueda mover, tiene que estar insertado sobre otra base que le permita rotar. Entonces, si yo tengo acá, o tengo el hombro para que se mueva de arriba hacia abajo, para que haga, ¿no?, elevación y esto, tiene que estar un eje en este sentido, para que pueda rotar. Porque si está de arriba hacia abajo, no se daría el movimiento, ¿no? Ahí tendría que ser en otro sentido. Entonces, acá, pero si ya sé que es el eje transversal, ¿qué es o dónde estaría la pared? No, pues miren, si va hacia allá, la pared estaría acá, ¿verdad? Ahí, observen mi imagen. Se forma perpendicular. Ahora, ¿esto en qué divide al cuerpo? Si ustedes pueden ver, en dos mitades, en derecha e izquierda. ¿Y cómo se llamaba el plano que divide al cuerpo en derecha e izquierda? Era el plano, ¿recuerdan? A ver, el plano, ahí pueden anotarlo. Sí, el plano sagital. Sagital va a dividir el cuerpo en derecha e izquierda. Entonces, en este plano se está dando el movimiento de levantar un trabajo como un cuerno. Primero que he hecho, he identificado el eje. El eje. Una vez que tengo el eje, ya puedo ver qué plano. Miren mi mano, yo voy a hacer una pronación y supinación. Supinación hacia arriba, pronación hacia abajo. Pero miren cómo está estirado mi brazo, está estirado hacia adelante. ¿Qué eje me permite hacer este movimiento? Que lo identifican, ¿qué eje? Para que el brazo se mueva acá. El trabajo sería desde el hombro, ¿no? Y miren, mi cuerpo está hacia adelante, entonces, ¿cómo estaría el eje? Para que pueda hacer esto. Si el eje se cruza de manera lateral, mi mano va a chocar, no va a poder estirar. Si el eje es de arriba hacia abajo, de la misma manera voy a chocar. Pero si el eje, a ver, voy a tener un material para ayudarme. Un momentito. A ver, ahora sí. Observe. Si el eje tiene esta forma, ¿no? Ya ahí sí puedo hacer esta rotación. Es decir, está viniendo el eje de adelante hacia atrás.
Y ahí estaríamos hablando de un eje antero-posterior. Miren acá, lapicero va adelante hacia atrás. Antero-posterior. Ahora, si el eje está en este sentido, ¿se ven? Le voy a dar la vuelta al lapicero, este es el sentido del eje. ¿Cómo sería la pared? A ver, imaginamos la pared, ¿no? Acá, un momentito, sería ahí, ¿no? Acá, ahí la pared. Miren la forma que tengo del cuaderno. Ahora, esta placa, ¿cómo entraría en el cuerpo? De costado, ¿verdad? ¿Qué significa? Que me está dividiendo el cuerpo en anterior y posterior, la cara de adelante y la cara de atrás. No, Babel, sí, estoy haciendo el ejemplo, pero en mi cámara. Si pueden prestar atención a mi cámara, por favor. Acá, ¿no? Entonces, miren, al estar de esta forma, estaríamos hablando del plano antero-posterior. El eje, claro, el plano frontal, perdón, frontal o coronal, frontal o coronal. Y el eje sería el eje antero-posterior, adelante y atrás, porque se forma de manera perpendicular. Si el eje cambia, miren, por ejemplo, ahí cambió el eje. El eje ya está lateral. El eje va a ser el lapicero que pueden ver. El eje se volvió ahora lateral, de derecha a izquierda. Y si ustedes se dan cuenta, el plano ya cambió. Ahora el plano va a dividir a mi cuerpo también en dos partes, derecha e izquierda. Estaríamos hablando de un plano sagital. Si el eje cambia hacia arriba, miren, hacia arriba, el eje es vertical, pero divide al cuerpo ahora en superior e inferior. Ya sería un corte transversal. ¿Ya? Esta parte, por favor, maestros, que quede muy, muy claro. Lo voy a repetir y vamos a repetir con algunos ejemplos. Cuando uno camina, cuando uno camina, la parte principal, ¿dónde está? ¿Dónde se da la principal articulación? Porque hay articulación en la rodilla, posiblemente en la parte de los tobillos, pero si nos enfocamos en la articulación de la cadera, al momento de caminar, miren, al momento de caminar, ¿dónde está dónde está la articulación que interviene para poder identificar el eje? Sería la altura de la cadera. Yo coloco un eje de adelante hacia atrás, y yo coloco de adelante hacia atrás, miren, hago esto. No podría, no tendría sentido. Para que haya ese movimiento, tendría que estar en este sentido el eje, para que recién se pueda dar esa interacción, eje lateral. Y ahí, claro, o transversal o lateral, correcto. Entonces, si yo tengo este movimiento, el plano lo coloco de forma perpendicular. Entonces, si el perpendicular tiene divide el cuerpo en dos, derecha e izquierda, estaría hablando del plano sagital, ¿no? Ahí ya cambiaría la acción. Un momentito, por favor, para poder. A ver, maestros, si me confirman, ahorita ya estoy compartiendo nuevamente la pantalla. Si se ve la pantalla.
por favor. Ya, perfecto. Gracias por confirmar. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Yo quiero hacer una pequeña regulación acá en la pantalla. Ya. Entonces veíamos cómo los planos están relacionados acá. Decíamos que el plano sagital, miren, está relacionado con el eje transversal. El plano horizontal acá. ¿Cuál sería perpendicular hacia arriba en el plano horizontal? Entonces hacia arriba estaríamos hablando del eje vertical, del eje vertical. Seguimos. El otro plano. Plano frontal o coronal. Imagínense eso como una pared. ¿Cómo iría si pongo un clavo en esa pared? Iría de adelante hacia atrás. En otras palabras, estaríamos hablando del plano antero-posterior. Ya recuerden que ahí hemos puesto sus sinónimos para que no se puedan confundir. Acá lo he puesto en resumen los planos, vertical, horizontal y frontal. Eje transversal, eje vertical y el eje antero-posterior. ¿Ya? Recuerden que ese nexo siempre va a estar en los ejes. A veces cuando vemos en la literatura no nos da muy claro esta partecita. Pero si identificamos una vez que identificamos la articulación, ya va a ser más fácil identificar cuál es el eje y el plano. ¿Ya? Cuando ustedes hacen, a ver, hacen un movimiento en el caso de los hombros. ¿Ya? A ver, digamos un ejemplo más general. Un rodamiento. Un rodamiento, ¿en qué plano, perdón, en qué eje creen ustedes que se da? Un rodamiento dorsal adelante, por ejemplo. Un rodamiento dorsal, ¿en qué eje se puede dar? Si lo escriben maestros, ¿en qué eje? El rodamiento dorsal adelante. Una vez que identificamos el eje, obviamente que vamos a poder identificar el plano. Vertical, ya. Imagínense con sus líneas imaginarias. Ya, a ver, tengo un muñequito para eso que les recomiendo que ustedes también lo pueden hacer. A ver, la idea es que observen mi cámara para que puedan identificar. Ya, les voy a mostrar. Miren, en mi cámara, no sé si están viendo, acá hay un muñequito, ¿ya? Pero ¿qué es lo que he puesto? Yo he hecho con alambres, he tratado de pasar de un lado del cuerpo, miren, acá el eje lateral, de un lado del cuerpo al otro, de arriba hacia abajo, también tenemos acá desde arriba otro alambre que sería el eje vertical. Y el antero posterior, que también lo tengo acá. Solo se va moviendo. Entonces, miren, para que sea, si yo cojo el eje vertical de arriba hacia abajo, ¿no? Está cogido acá, tengo un alambre, miren, si yo quiero que dé rodamiento, no se puede porque el alambre no lo deja. Si yo cojo el eje antero-posterior acá, de adelante hacia atrás, miren, ¿qué va a pasar? Que el movimiento va a ser hacia miren se va moviendo. Eso no es un rodamiento, no es esto sería un aspa de molino. Ahí sería el aspa de molino. Para que se dé el rodamiento, yo lo cojo, miren, de los costados, acá está el eje lateral, acá, y si lo levanto va a empezar a girar. Miren, ahí, entonces, si yo quiero que dé el giro completo, pasaría esto. Acá, va girando hacia adelante o hacia atrás, pero el eje es la línea imaginaria que atraviesa de un lado hacia otro lado. Ahora, ¿qué quiero hacer acá? Si yo cojo el eje transversal, miren, de arriba hacia abajo, ¿qué puede hacer? Ahí está girando.
En el caso me preguntan, una bailarina de ballet, cuando hace los giros sobre su lugar, ¿en qué eje? En el eje vertical. El eje vertical. Que también tenemos acá un salto, por ejemplo, ¿no? El salto vertical se desplaza sobre el eje. También se puede elevar sobre este eje. Pero ¿qué pasa si yo me fijo en el eje lateral? Si quiero hacer un salto, no se puede. No puede hacer el salto porque esto no me permite. Entonces, el eje lateral me permite girar hacia adelante, hacia atrás, sobre el mismo sitio. El eje antero-posterior me va a dar las volteretas, entre ellas el asta de molino, que también. Ahora miren, si yo estoy haciendo un rodamiento y habíamos quedado que el rodamiento era en el eje transversal, acá está el rodamiento, este es un alambre, miren, si ahora lo he acercado lo pueden ver. Entonces, para que este alambre, ¿dónde tendría que unirse? De que en la pared tendría que estar al costado, ¿no? Mire, esto sería eh, perpendicular al alambre, ahí. ¿Y esto qué hace? Hace que el cuerpo se divida en dos partes, en derecha y en izquierda. Y ahí estaríamos hablando del plano sagital. Entonces, el plano sagital que divide el cuerpo en derecha e izquierda está vinculado con el eje lateral, ¿ya? Ahora, el que tenemos arriba, por ejemplo, si me dicen el giro de una bailarina de ballet o el skate en el lugar, estos giros. Ah, viene la línea de arriba hacia abajo. Mira, es como si fuera un clavo que está hacia abajo. ¿Sobre dónde tiene que pegarse? Recuerden el ejemplo de la pared. Abajo, ¿no? Ahí. Hacerlo. Para que se note. Entonces, este corte, este tipo de corte que es transversal, divide al cuerpo en dos partes, superior e inferior. Entonces, este sería el plano, ¿no? El plano transversal que se une con el eje vertical, vertical. Más o menos para que entiendan esa relación. Si no se ha entendido esta parte, maestro, lo vamos a ver con los ejemplos ¿no? Para poder identificarlos. La regla es que siempre van a ser perpendiculares. ¿Ya? Plano, divide el cuerpo derecha e izquierda. ¿Dónde se pone? Acá. Observen el lapicero. Entonces estaríamos hablando del eje lateral. Si cambia, divide el cuerpo en superior e inferior. Entonces el clavito sería de arriba hacia abajo. El eje vertical. ¿Ya? Ahora, divide el cuerpo acá, en la mitad, adelante y atrás, coronal, frontal o coronal. Entonces, ¿dónde va el clavo? Ahí hacia adelante. ¿Qué tipo de eje es el que va de adelante hacia atrás? El eje antero-posterior. ¿Ya? Esa es la relación, por favor. Tratemos de aprenderlo de memoria, cómo se llama cada uno de los ejes y cuál es su relación. Y no vamos a tener eh, dificultades. Bien, ahora sí vamos a continuar. Esta parte lo voy a regresar, maestros, acá. Entonces lo voy a pasar rápido para los que se incorporaron después. Los planos. Planos son secciones que dividen el cuerpo en dos partes. Plano sagital o también conocido como antero-posterior. Divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Plano sagital. Ahí están los movimientos que se pueden dar. Plano frontal. El plano frontal divide el cuerpo igual en dos mitades, pero ahora sí, adelante y atrás. También se le conoce como plano coronal. Ya, plano coronal. Movimientos de aducción, aducción, que eso ya también hemos detallado en qué consiste. Alejarse y acercarse de la línea media del cuerpo. Plano transversal. Transversal, o también se le conoce axial u horizontal. Hace un corte del cuerpo en dos mitades, superior e inferior. Eso referente a los planos. Y referente a los ejes, eje vertical o longitudinal, esa línea imaginaria que atraviesa el cuerpo de arriba hacia abajo. El eje
antero, posterior o sagital es el que va la línea de adelante hacia atrás. Y finalmente, el eje transversal o lateral. También se le conoce como lateral, de izquierda a derecha. Son los tres ejes y los tres planos. ¿Ya, maestros? Entonces, sobre eso vamos a tener esa relación que hemos visto de cada eje con su respectivo plano. Entendemos eso y van a responder la mayoría de preguntas que les estoy dando. Lo demás está en función a los movimientos, que también ya lo hemos explicado el día de hoy. Ya, colegas, entonces ahorita les voy a compartir a todos ustedes un enlace para que puedan responder las preguntas que están en el foro. Un momentito para compartir el enlace. Bien, ahí les estoy compartiendo el enlace. Lo estoy volviendo a copiar. Ya está. Ahí está el formulario para que vayan respondiendo las preguntas. Ya cualquier duda me hacen llegar, por favor. Vamos a tener un pequeño espacio para que ustedes puedan responder. Muy bien. Ahora sí, ya vamos a iniciar. Vamos a iniciar con la resolución de las casuísticas. Ya, maestros, hemos tenido un espacio. Vamos a tratar de analizarlas cada una de ellas. Durante una clase de yoga, un estudiante está realizando una postura en la que extiende su pierna hacia un lado en un ángulo de 90 grados con respecto a la posición inicial. De repente ya les he colocado las imágenes como referencia, ¿no? Pero en realidad ahí hay que interpretar el movimiento. Aquí hablamos de la postura de yoga, pero me dicen que se va a extender hacia un lado, ¿no? Depende de la postura que tiene su pierna hacia un lado, 90 grados. ¿Qué tipo de movimiento estará realizando? Abducción, aducción o eversión. Acá he visto que casi todos han respondido de manera correcta. Entonces, abrir. Se está separando, se está abriendo, no está yendo hacia adentro de la pierna, ¿no? Y si es abrir, estaríamos hablando de una abducción, ab o abducción, donde ahí se ha marcado, creo que no hay mucho que analizar acá. No solamente es en las piernas, no está separando, miren, de la línea media del cuerpo. También si separamos en las extremidades superiores, también sería abducción, ¿no? Abrir, por ejemplo, si hacemos, a ver, las famosas polichinelas, ¿no? No sería saltos o polichinelo o salto del payaso, lo correcto sería saltos continuos con abducción y aducción alternada de brazos y piernas. Miren cómo ya es más técnico el nombre. Ya no sería simplemente polichinelas o salto del payaso, sino sería saltos continuos con abducción y aducción alternada de brazos y piernas. Y ahí estaríamos describiendo el ejercicio que están realizando los estudiantes. En una clase de gimnasia, un estudiante realiza una voltereta hacia atrás. ¿En qué plano y alrededor de qué eje se está realizando el movimiento? Ahora sí, miren, para dar una voltereta, ¿no? Imagínense dónde está esa línea que me va haciendo el giro. ¿Sobre qué plano y sobre qué eje? Primero encontremos el eje. ¿Qué eje sería, maestros? Pueden escribir sus respuestas en el chat. Gracias, maestro. Carlos nos dice la A.
Sí, el eje transversal, me dice usuario, gracias. Claro, ¿no? El eje de un lado al otro lado, eje transversal. Y si hablamos del eje transversal, acá solamente tendríamos en el plano sagital. No podría ser antero posterior en el plano frontal. Primero se identifica el eje, que es lo que ustedes están haciendo que está correcto. Cuando yo ya tengo, cuando tengo el eje, voy a ver el plano. Entonces, para que pueda girar, recuerdan que les hice en el muñequito los giros que iban adelante y hacia atrás. Entonces, ahí ya se va a poder deducir. Cuando el muñequito va de adelante hacia atrás, el eje es lateral. El eje es lateral o transversal también que se le conoce. Entonces yo tengo el eje transversal, obviamente que ahí me voy a plasmar, ¿no? El ejemplo, a ver, si va de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, ¿sobre qué va? Ahí está, sobre la pared que viene en este sentido, divide al cuerpo en derecha e izquierda. Entonces sería sagital, el plano sagital. Ahí la respuesta es la C, maestros, ¿ya? ¿Por qué no el eje anteroposterior? Porque el anteroposterior va a la línea de adelante hacia atrás. Ahí me permite hacer, pero la voltereta lateral o el aspa de molino. Ahí sí, sí me permite realizar en el anteroposterior. Pero el eje transversal va de un lado hacia el otro, voy a girar hacia adelante, girar hacia atrás o mortal. Y ya saben que el eje es transversal a un plano. Cubro el eje, el plano ya es fácil. Un nadador está realizando la técnica de la patada del estilo crawl o libre, ¿no? En la piscina. Ahí tienen en el dibujo cómo es el estilo crawl libre la patada, que conocen ustedes mucho mejor que yo, ¿no? ¿En qué plano ocurre este movimiento? Y si ustedes observan el dibujo, miren cómo estamos viendo las piernas, dónde interacciona mayormente la articulación. Puede haber algo en el caso de la rodilla, en el caso del tobillo, pero principalmente se da en la cadera. Y en cualquiera de estos que se dé es el mismo eje, ¿no? Acá me dicen en qué plano. Perfecto, primero identifico el eje. ¿En qué eje se está dando? A ver, igual, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, imagínense una línea atravesada, ¿no? Una línea atravesada a la altura de la cadera que va de derecha a izquierda. Recién ahí se puede hacer ese engranaje, ¿no? Para que pueda girar las piernas. Entonces, yo tengo igual el eje que es el lateral, en el mismo caso anterior, estaríamos hablando del plano. A ver, primero vamos a ver sus respuestas en el chat. Sagital, gracias maestro, gracias por su respuesta. Y es correcto, ¿no? Estaríamos hablando del plano frontal, me sale acá la respuesta, creo que lo he colocado mal. A ver, vamos a analizarlo. Sí, la respuesta acá es sagital, maestro. Le he colocado mal acá la alternativa, y eso lo voy a corregir en el otro. No podría ser el plano frontal, ¿no? Porque la acción del pie es igual que el caminar. Sería, a ver, voy a verificar en sus respuestas para ver y ahí considerar según las respuestas que me han dado. Muy bien, a ver, vamos a ver acá. Me hablan en el plano, bueno, por ahí me dicen frontal, frontal. Allá, acá está. Esa es la pregunta 5 me parece. A ver, ¿qué pregunta estamos? Acá la pregunta 3, ¿no? Sí, algunos me han colocado sagital, algunos me han puesto frontal, horizontal. No, acá la respuesta es sagital. Ustedes saben lo que he marcado para que puedan validar su respuesta. Ojo, la respuesta entonces esto lo vamos a corregir.
Ya está. Sagitario. Durante una sesión de entrenamiento de artes marciales, un practicante realiza una patada lateral alta. Si no la patada lateral, ¿no?, a un costado igual, ¿en qué plano ocurre este movimiento? Ahora, miren, para que patee a un costado, ya es distinto. El movimiento ya no es adelante y atrás. Ahora es en costado. Imagínense qué eje se está dando ahí. ¿Qué eje me vendría para que el pie se pueda mover a un costado? A ver, los leo. Gracias. Antero posterior. Muy bien. Usted le está acertando en todas. No, son las mismas preguntas, maestro Carlos. Son las mismas. Lo que sí ha cambiado se ha cambiado ahorita es en la respuesta, ¿no? Pero las preguntas son las mismas. Sí, acá sí sería antero-posterior, ¿no? Va de adelante hacia atrás, ya, de adelante hacia atrás para que pueda hacer este movimiento de una apertura. Entonces, imagínense, están parados, a ver, traten de hacer una separación del lado de pierna. Imagínense su cadera, cómo tendría que estar ese engranaje en la articulación, es como si fuera, esa línea como si fuera un cable, a ver que está, no, que está ahí adelante hacia atrás y abajo y un gancho es como si fuera el pie. Obligatoriamente tiene que estar el cable de adelante hacia atrás. Y ahí el eje que sería antero-posterior. Ahora, si tengo el eje antero-posterior, entonces el plano necesariamente es frontal, lo que divide el cuerpo adelante y atrás. Ahí sí sería la B. Cualquier duda ahí, por favor, si necesitamos que se repita esto, lo podemos repetir. Este tema para mí es mucho más fácil explicarlo de manera presencial, con ejemplos y con materiales concretos. No lo he tratado de armar en las diapositivas, pero acá la clave es identificar la articulación. La clave es identificar la articulación. Una vez que identificamos la articulación, se nos va a hacer fácil identificar el plano. Un entrenador de levantamiento de pesas observa a un físico-culturista que está realizando un levantamiento olímpico en el que levanta la barra por encima de la cabeza. ¿En qué plano ocurre este movimiento? Observen. Acá, si hablamos del movimiento del cuerpo cuando él se agacha, no hace flexión profunda de piernas y luego se para, es un movimiento que se va a dar en el eje vertical, pero no me dicen del movimiento como tal. Me dicen qué es lo que pasa cuando levanta la barra por encima de la cabeza. Pues miren, ¿dónde se da el movimiento? ¿En qué articulación? En el hombro, ¿verdad? El hombro va desde el centro hacia arriba. Entonces, para que el hombro pueda hacer ese tipo de movimiento, a ver si lo observan de esta parte, ahí está. A ver, para que el hombro haga ese tipo de movimiento, el eje, ahí es el mismo eje que vemos en la barra, ¿no? Esa línea, de derecha a izquierda. Sería el mismo eje. A ver, vamos a ver en el chat. Acá nos dice antero posterior hacia la respuesta anterior, ¿no? Acá el eje sería lateral. El eje sería lateral. ¿Por qué lateral? Porque estamos viendo, o sea, que para que el hombro se pueda mover hacia adelante y hacia arriba, haga ese movimiento de flexión y extensión, la línea tendría que venir de un lado al otro lado.
Y si es lateral, a ver, vamos a ver las alternativas. Solamente me piden el plano. Y si es lateral, entonces el plano dividiría el cuerpo en dos. Ahí estaríamos hablando del plano sagital. El plano sagital. A ver. Un entrenador, la misma pregunta, ¿no? Observa al fisiculturista por sobre la cabeza. Ahora hablan, el anterior de qué plano, hablan en qué eje. Ya, pues si es el plano que habíamos manejado anteriormente, porque la línea va de un lado hacia el otro lado, el eje tendría que ser el transversal. Antero-posterior no se puede dar, ¿no? La línea imaginaria no va de adelante hacia atrás y tampoco de arriba hacia abajo, va de un lado a otro para poder generar el engranaje en la articulación del hombro. Acá es la articulación del hombro. Durante una clase de educación física, un estudiante está haciendo un ejercicio de flexión de la columna vertebral hacia la derecha y luego hacia la izquierda. ¿En qué plano ocurre este movimiento? Miren, a un lado, al otro lado. ¿Qué es lo que me permitiría hacer este plano? Si la línea viniese, o solamente me en el plano, pero vamos a identificar el eje. Si tuviéramos un eje vertical de arriba hacia abajo, no podría moverse en ese sentido porque chocaría, ¿no? Por un lado, por otro lado. Si acá hay una línea, imagínense que esa línea es un fierro que está anclado del piso hacia arriba. No le permite hacer ese movimiento de ese fierro. Ahora, si el fierro estuviera anclado de derecha a izquierda, de la misma manera, ¿no? Cuando quiera se va a chocar. Pero si el fierro estuviera anclado de adelante hacia atrás, miren, choca la pared, atraviesa de adelante hacia atrás, ahí sí no hay ningún problema, puede moverse de un lado a otro lado, como es una voltereta lateral, un aspa de molino, cuando va de adelante hacia atrás. Gracias, ahí me están anotando las respuestas. Me dice antero-posterior, correcto, ¿no? Ahí el plano sería antero-posterior. Al encontrar el plano que es antero-posterior, entonces voy a ver sobre qué eje será. Ahí el eje sería que divide el cuerpo en dos. Ya hemos visto la teoría que el eje antero-posterior está vinculado con lo que divide el cuerpo en adelante, atrás, y es el frontal o coronal. Frontal o coronal. Lo importante es identificar el eje. Una vez que tengo el eje identificado, ya al plano solamente busco la relación que les había dado en los materiales. Acá me repiten la pregunta, pero ahora me piden decir cuál es el eje. Y habíamos identificado que el eje era el anteroposterior. Anteroposterior. Va de adelante hacia atrás. No sé si me entienden esa parte para que pueda hacer este movimiento. Mientras realizan ejercicios de entrenamiento de fuerza, algunos estudiantes están fortaleciendo los bíceps al levantar y bajar un balón medicinal simulando mancuernas. ¿Qué tipo de movimiento está realizando el estudiante? Bueno, acá tenemos que saber dónde se encuentran los bíceps y la acción, ¿no? De bajar y levantar un balón medicinal. Ahí tenemos, no tiene movimiento, pero justamente es el trabajo, ¿no? De flexión, va hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué movimiento será? Abducción y aducción es a los costados, no se van alejando de la línea media del cuerpo. La rotación, que generalmente se da un eje vertical y a veces de toda una extremidad que puede ser de cadera, no está en esa evidencia. Acá esa pregunta también estaba fácil, me supongo que acá la mayoría lo ha respondido de manera correcta. A ver, vamos a ver sus respuestas en esta pregunta.
Sí, bueno, por ahí hay dos que han respondido abducción y aducción. Dos, pero la mayoría ha puesto flexión y extensión, que es la respuesta correcta. Flexión y extensión. Creo que acá no hay mucha explicación que dar. Durante una clase de spinning, un estudiante se queja de dolor en la parte baja de la espalda. Parte baja de la espalda, estaríamos hablando de la zona lumbar, ¿no? ¿Qué tipo de movimientos puede estar exacerbando este dolor? ¿Qué tipo de movimiento? Abducción en el plano frontal, flexión en el plano sagital o rotación en el plano transversal. Qué bonita pregunta. Y acá tendríamos que identificar, ¿no? Cuando hablan de la columna, de manera específica, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando cuando me hablan sobre ese dolor en la parte baja de la espalda? A ver, una abducción en el plano frontal, veamos primero, en el plano frontal se dan abducciones. Recuerden que el plano frontal es lo que divide el cuerpo adelante y hacia atrás, por lo tanto, el eje es lateral. Y para que haya una abducción se tiene que dar en el eje antero. Flexión en el plano sagital divide el cuerpo en derecha e izquierda, derecha e izquierda. Por lo tanto, hay un eje que va de un lado a otro lado. Y cuando uno dobla la columna es en ese eje, ¿no? Cuando se inclinan hacia adelante y hacia atrás, obviamente que es en el eje lateral. En el eje lateral y se refiere al plano sagital. Rotación en el plano transversal, o una rotación, acá sería en el eje vertical, ¿no? El eje vertical, ya la pregunta ya no tendría sentido, ¿no? La respuesta en este caso es la D, es la que se ajusta, porque me hablan de una flexión. La columna es donde se flexiona hacia adelante y hacia atrás. Estoy llevando el cuerpo hacia adelante, llevando hacia atrás. Ahí el eje sería lateral. Al ser el eje lateral, entonces estamos hablando del plano sagital, ¿no? Por el vínculo que hay de perpendicularidad. Un estudiante se lesiona el tobillo mientras juega al básquetbol y siente dolor al tirar el pie hacia adentro, ¿no? Uno de los típicos, cuando en el tobillo, ¿no? Tira hacia adentro y empieza a doler. ¿En qué plano y en qué eje se produce este movimiento? Igual, observen ahí la imagen, está el dibujo del tobillo, ¿no? Para que el tobillo traten, ahora que están parados, a ver, si llevan el tobillo hacia afuera, la parte baja del pie va hacia adentro, ¿no? El tobillo hacia afuera, la parte baja del pie va hacia adentro. Ahí estaríamos hablando, cuando es hacia adentro, recuerdan el pie, de una inversión, ¿ya? De una inversión. Pero acá no me hablan ni de inversión ni de eversión, sino en qué eje, en qué plano. Entonces, para que el tobillo se mueva afuera, adentro, ¿cómo tendría que estar el eje en el calcáneo? ¿Cuál sería el eje? El tobillo va afuera, adentro, fuera, hacia adentro. A ver, vamos a ver los chats. Gracias. Eje longitudinal, nos dice. Longitudinal. A ver, alguien más puede que se anime. Traten de imaginarse, a ver, traten de mover su tobillo hacia afuera y hacia adentro, no hacia adelante, hacia un costado, porque ahí, para que haya una inflamación en el tobillo es que va un costado, hacia un costado, no, hacia costado y afuera.
puede ser a la derecha en el caso del pie derecho y a la izquierda en el caso del pie izquierdo. Como está en la imagen, ustedes pueden ver. Traten ustedes de mover su pie hacia afuera, ahora hacia adentro. Y ahí se van a dar cuenta, para que se mueva el pie, qué trabajo está realizando. No sé si pueden ver mi cámara, hace el trabajo de afuera a adentro. Ahí sería el eje antero-posterior, maestro. Ahí sería el eje antero-posterior. ¿Ya? No va de arriba hacia abajo, ¿no? La línea, si fuera cuando movemos, miren, para que sea longitudinal, es cuando movemos el talón, sí, de afuera hacia adentro o la punta del pie de afuera hacia adentro, empieza a girar. Pero en este caso el tobillo está saliendo. Ya ahí es la articulación del astrágalo, que se llama este hueso. Por eso es muy importante ver lo que son las articulaciones, que ese tema lo vamos a tocar mañana. Entonces, al tener el eje, obviamente tengo también el plano frontal, que es el que está perpendicular. Si me oriento en el eje antero-posterior, obviamente estoy en el plano frontal. En la fase de la actividad de aplicación de los procesos didácticos de la educación física, los estudiantes realizan sentadillas o flexo extensiones de piernas con flexión profunda de las mismas. ¿Qué tipo de movimiento está realizando el estudiante? Vemos una sentadilla. Ah, me hablan de movimientos, protracción, retracción, elevación, descenso o todas las anteriores. Protracción, retracción era cuando el cuerpo se va hacia adelante y hacia atrás. Elevación y descenso si va hacia arriba y hacia abajo. Entonces, si descartamos protracción, obviamente que acaba de ser todas las anteriores. Vamos a ver cómo han respondido en esta respuesta, en esta pregunta ustedes. Sí. Pues algunos me han puesto protracción y retracción y algunos me han puesto todas las anteriores. Acá, para que sea protracción y retracción, recuerden, es adelante y atrás. Por ejemplo, llevo los hombros hacia adelante, hacia atrás. La mandíbula se mueve hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Entonces, acá sí la respuesta sería elevación y descenso, nada más. La A no sería, al no ser la A, tampoco es todas las anteriores. El docente de educación física inicia siempre sus clases con actividades lúdicas y divertidas, ¿no? Se ha planteado realizar un reto que todas las actividades las deben realizar desplazándose sobre el calcáneo. ¿Cuál es el calcáneo? El hueso que está en el talón. Es un hueso uno de los más duros que tenemos. Pues, soporta un promedio de 9 toneladas en presión. Presión, no impacto, obviamente impacto se va a romper, ¿no? Sino como presión. ¿Qué tipo de movimiento está realizando los estudiantes? Caminar sobre el calcáneo, bueno, les he puesto el ejemplo y ahí van a poder identificar, ¿no? Dorsiflexión, flexión plantar o eversión. Entonces, la dorsiflexión es sobre el calcáneo. La flexión plantar es sobre las falanges o caminar en puntas de pie. Y eversión no tiene nada que ver acá, ¿no? La eversión es llevar una parte del pie hacia afuera. En esta casi estaríamos hablando de una dorsiflexión. Algunos me han colocado flexión plantar, otros me han puesto dorsiflexión. Ahí tener bien clarito este concepto, por favor, colegas, para que no nos vayamos a confundir. Y sobre eso viene la segunda pregunta también, que es al revés, ¿no? Dice, a ver, divertida, se ha planteado el reto que va a analizarse desplazándose sobre los metatarsianos y falanges. Ojo, cuando me hablan metatarsiano y falanges, están hablándome de los dedos de los pies. Si me hablan de los metacarpianos, ahí sí estamos hablando, no necesariamente, claro, estamos hablando de la mano. Los falanges son los dedos y los metatarsianos, que son los huesos que están antes, sobre la parte, la punta del pie, en otras palabras, es el movimiento en puntillas, como lo ven ustedes ahí en el dibujo. Y ahí sí estaríamos hablando de una flexión plantar, ¿no? Ahí el gastrocnemio o los gemelos que se le conoce están insertados en el calcáneo y hace que al hacer la contracción que levantemos el talón y se genera este tipo de movimiento que se llama la flexión plantar.
Bien, acá tenemos, les he puesto dos, ahí acababa el examen, pero hay dos casuísticas extra, dos o tres creo, ¿no? Unas que son preguntas de exámenes, las últimas dos. Un instructor de aeróbicos guía a los participantes a hacer saltos enérgicos hacia adelante y hacia atrás. Para moverme hacia adelante y hacia atrás, ahí tendríamos que ver otra vez cuál es el eje, qué plano y qué eje se está dando. A ver, imagínense esa línea imaginaria para poder identificar el plano. Acá es importante ver algo, ¿ya? Es importante entender algo. Si el movimiento es con un trabajo de cadera, nada más por eso yo, el cuerpo está salto hacia adelante, pero, y como ven acá, está detrás de una línea y delante de una línea. El cuerpo, la parte superior está estático, lo que se mueven los pies, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Solamente trabaja la cadera, porque si fuera con todo el cuerpo junto, ¿no? Con todo el cuerpo junto ya va a cambiar el eje, ¿no? Todo el cuerpo junto sin mover ninguna articulación, ahí sí estaríamos hablando de un eje vertical. Pero cuando saltamos y vemos una línea de referencia, llevamos el cuerpo hacia adelante, luego hacia atrás, hacia adelante, el movimiento se da en la cadera. Ahí sí sería un movimiento en el eje lateral. Y si el movimiento es en el eje lateral, obviamente que el plano perpendicular sería el plano sagital. ¿Ya? Ahí, por favor, tratar de identificar esa puerta. El eje longitudinal, nos dicen, claro. Lateral o longitudinal, ¿no? La B. Gracias, colega Mabel, Carlos, usuario, ¿me sale ahí? Sí. Toda la respuesta acá es la B, ¿no? Y al ser eje lateral, obviamente que es el plano sagital. Eso sí, aprenderlo de memoria. La relación entre ejes y planos solo podemos también deducir. Esta pregunta del examen, maestro. ¿Qué tipo de movimiento se observa en la siguiente imagen? ¿No? Esto vino en el examen de profesor. Y lo que les decía, mira, acá está describiendo un cono cuando va moviendo el brazo. Hay una abducción, aducción, flexión, extensión. Y ese concepto es típico de que abducción no sería, ¿no? Hay una aducción, aducción hacia adentro, no. Hay una abducción, sí, pero además hay un movimiento en rotación, ¿no? Y cuando empieza a girar esto, perdón, de toda esa extremidad, describiendo un cono, ya tiene el concepto de una circunducción, no sería rotación. Rotación es cuando movemos, por ejemplo, toda la cadera y generalmente se va a dar en el plano vertical. Acá estamos viendo un movimiento, perdón, en el eje vertical, acá estamos viendo un movimiento en el eje lateral, ¿no? Cuando se mueve el brazo, acá sería el eje lateral. En la forma como nos muestran el dibujo, estaríamos hablando del plano sagital, pero el movimiento sería una circunducción, porque en la circunducción hay una combinación de flexión-extensión, hay una combinación de abducción y aducción y describe un cono partiendo de un eje. Ya, acá la respuesta es la A. Esta también es pregunta de examen, ¿no? De lo que hemos visto el tema de hoy. Miren, ¿qué tipo de movimiento se observa en la siguiente imagen? Miren el pie hacia donde va la flecha. Los pies juntos se va alejando de la línea media del cuerpo. Entonces, al alejarse se está abriendo, ¿no? Abducción sería. Circunducción no, porque no está describiendo un movimiento que combina las anteriores. Aducción no, porque no va hacia adentro. Y abducción sería eso, ¿no? Porque va hacia afuera. A ver, acá los leo en el chat. Gracias, colega Mabel, Carlos, Andrés, que nos dicen, bueno, acá nos dicen la C, ¿no? Sí. Acá estaríamos hablando de una abducción, porque el cuerpo se va alejando, ¿no? Una parte del cuerpo de la línea media del cuerpo. Entonces, es un poco las características. Les decía que este tema de ejes y planos es un tema bastante
Confuso cuando no lo tenemos claro la relación de las articulaciones. Acá sí hay que repasar bastante los tipos de articulaciones que tenemos, que mañana vamos a ver también los tipos de articulaciones, pero cómo se da ese enlace. Les doy un ejemplo, nos imaginamos en el codo, por decir, a ver, no sé si, miren, no sé si ven mi imagen, en el codo, para hacer esta parte, el húmero se va a insertar con el cúbito, pero se inserta de esta manera, miren. El húmero termina de esta forma, ¿no? Lo que es condilea, y la parte del cúbito tiene una forma más o menos ahí separada para que pueda generarse pues, miren, para que pueda girar así, de esta manera, que sobre todo por eso yo puedo hacer unas flexiones y extensiones, el eje, ¿no? Para hacer esta parte, el eje tiene que venir en este sentido, ¿no? Es como si fuera acá, o sea, ahí. Me permite hacer este movimiento. Mire, para hacer este movimiento, el eje tiene que tener este sentido. Entonces, si es en el codo, sería un eje lateral. Lo mismo pasa acá en el hombro cuando hago este movimiento, en el levantamiento de pesas, pasa eso. Pero si el movimiento cambia, mire, ya cambió, voy acercando la línea y voy separando, voy alejando y separando. Ahí ya cambia el eje. El eje tendría que ser vertical. Y si ya tengo el eje vertical, entonces estaríamos hablando de un plano transversal. El movimiento de la articulación, de acuerdo a cómo se va dando, cómo va cambiando, es que yo puedo identificar, ¿no? En qué línea está, sobre qué línea está. Si, por ejemplo, estoy con las manos, a ver, ustedes pongan sus manos hacia abajo, ¿no? Las manos en la posición de firmes, y ahí empiecen a hacer movimientos con la palma de la mano de pronación y supinación, es decir, adelante y atrás, adelante y atrás. Ahí, por ejemplo, al estar las manos abajo, estoy moviéndome sobre el eje vertical, ya cambié el eje vertical. Pero si ustedes van separando de lado, brazos a cruz, y hago el movimiento de supinación y pronación, ya cambió el eje. Ahora el eje es lateral, ¿no? Lateral para que se pueda dar este tipo de movimiento. Ahora, si llevo hacia adelante, miren, ya cambió. Ahora, si es antero posterior, sería el eje. Y también, por lo tanto, va cambiando el plan. Cambia el eje, cambia el plan, definitivamente. A ver, maestros, hasta ahora no sé si por acá hay preguntas. Vamos a ver de, de leerlos. Es un tema que lo vamos a ir logrando con la práctica, entendiendo lo que es luego lo otro, como decía, la parte de las articulaciones. En mi chat, cualquier duda, pregunta, maestros, lo pueden hacer. Es un tema, hasta entenderlo bien, medio complicado. Y con que lo entendemos ya no va a haber ningún problema. A ver, ¿ah? En el chat acá no. Sí, sí, no sé. O está muy claro o hay dudas. Yo creo que en ese tema sí hay dudas todavía. Lo que yo creo, a pesar que algunos maestros han respondido con bastante cercanía a la mayoría de preguntas, espero que haya quedado eh, claro en las explicaciones ya que hemos dado con los ejemplos y ir potenciando, ¿no? Cuando hablemos de los otros temas, ir potenciando también este conocimiento. Bien, maestro, ya estamos, a ver, acá hay una pregunta, estamos llegando casi a la parte final, si no hubiese más preguntas. Sí, me parece bien la sugerencia que nos hace, a ver, quiero ver si nos está haciendo la sugerencia acá, creo que es Mabel, la maestra Mabel, sobre reforzar este tema, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo he tratado de buscar preguntas un poquito más para un tema formativo nuestro, porque en el examen que nos vienen las preguntas son más simples, como hemos visto, deducción, una por ahí de ejes y planos. Pero este tema hay que tenerlo bien, bien claro. Voy a tratar de ver otras preguntas, elaborar otro tipo de materiales. Ya hemos hecho una primera entrada, yo creo que algunos de repente sí ya lo han entendido. Por ahí el usuario, dice, no sé cuál era su nombre de usuario, pero por ejemplo también he visto que estaba casi todas acertando, ¿no? Entonces, voy a seguir reforzando. Para eso me sirven estas prácticas, maestro. De acuerdo al puntaje que ustedes sacan, yo veo qué temas puedo reforzar y qué temas puedo potenciar, ¿ya? Claro, sobre ejes y planos. Recuerden que los dos están ligados. Ejes y planos están totalmente vinculados unos al otro, ¿ya? Y cuando hacemos un determinado ejercicio, también para saber hasta qué punto podemos exigir al cuerpo para que no se convierta en algo que pueda lesionar al estudiante. ¿Ya, colegas? Bien, el día de hoy pensé que nos íbamos a pasar de las 9, pero parece que no hemos terminado antes. Eh, las preguntas, algunas estaban bastante simples, ¿no? Que era de función, deducción, de lo que es presión plantar, posición, y es un tema ya de aprendérselo de memoria, más que relacionar, ¿ya? Pero lo que es ejes planos sí tenemos que relacionar, vincular. Por el día de hoy ya estaríamos culminando, maestros. Si no hubiese alguna pregunta extra, ya estaríamos llegando a la parte final. Nos encontramos el día de mañana. Recuerden que mañana vamos a abordar todo lo que es articulación, ¿ya? Todo referente a articulación. Muchísimas gracias por su participación. Y ya, a ver, si hay una pregunta, no había pregunta. Sí, gracias maestros. Entonces, hasta mañana.